Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto volvernos a encontrar esta semana en la serie temática estética presentada por Fernando Albán. Recordemos que una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados y propiciar diálogos con otros saberes, conocimientos y hasta otros territorios de pensamiento. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Doy la bienvenida a Fernando Albán, quien estudió literatura en la PUCE y luego filosofía y lingüística en Lyon y en París, Francia. Fundador y miembro del comité editorial de la revista de ensayo y poesía País Secreto, editor de la revista de teatro experimental El Gong y director de las revistas Trashumante y Elipsis. Autor y editor de los libros colectivos La Cuadratura del Círculo, 4 ensayos sobre la cultura ecuatoriana en 2006, Fulgor del Instante, aproximaciones a la poesía de Iván Carvajal, 2008. Ha publicado los siguientes libros: La Utopía Republicana, 2011, El Sujeto y la Ley, 2012, Pasos de Frontera, 2014, el poemario Iris Negro, 2016, La Mirada Animal, 2019, y en 2023, César Vallejo, el poeta, el cronista, entre poética y política. Desde el 2000 hasta la actualidad, es profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fernando Albán, como parte de la serie temática estética, está presentando esta semana la segunda parte de la poética de Aristóteles. El hombre es un animal mimético, el placer de la forma y el reconocimiento. Habíamos conversado con Fernando acerca de esta primera presentación y nos han quedado muchas preguntas, pero fundamentalmente nos referiremos a dos. Por un lado, como él llama, el gesto de Aristóteles es abrir las puertas al arte. Y eso en contraste con lo que habíamos conversado sobre Platón, que expulsó al arte de la ciudad. Entonces, la primera pregunta en torno a eso es: ¿el poder del filósofo es quien expulsa o quien abre las puertas al arte? Y la segunda pregunta, que tiene que ver con todo este recorrido que nos explica cómo se produce o se recibe el arte por parte de los humanos como animales miméticos, nos señala al final que se produce una representación. Y entonces, a la pregunta que me surgió así de manera casi automática es: ¿no se habla también de una crisis de representación en la política? Si esto es así, ¿cuál es la relación entre esa ruptura de la representación en el arte y la ruptura de la representación en la política? Bienvenido, Fernando. Muchas gracias.
por la invitación nuevamente. Nos volvemos a encontrar acá para seguir hablando sobre la poética de Aristóteles, teniendo como referente un poquito lejano, no tanto, obviamente, está ahí siempre, a la propuesta o al planteamiento que Platón sostiene sobre el arte en la República. Y en parte, hemos estado haciendo una especie de contraste entre el filósofo rey, que es el filósofo de la República de Platón, por lo tanto es una república monárquica, que toma la decisión al final de ese impresionante texto fundacional yo diría de una vertiente de la cultura y del pensamiento de la civilización occidental, que es la República, ¿sí? Al final el gobernante, como tú señalabas, el filósofo rey, expulsa a los artistas de la ciudad. Y luego viene el alumno de Platón, su más grande alumno, diría yo, el más importante, cuyo pensamiento ha tenido repercusiones enormes para la posteridad, que es Aristóteles, que abre las puertas de la ciudad y permite que retornen los artistas. Claro, los dos gestos tienen en común que están hechos desde una instancia que está por sobre el arte y que podríamos decir que es una instancia de poder. El poder expulsa y el poder vuelve a traer a los artistas a la ciudad. Efectivamente, ahí hay un espejo entre el profesor y el alumno. Es un reflejo perfecto. Hay una relación mimética total, ¿no es cierto? Y como todo reflejo de espejo, hay una ligera inversión, ¿sí? El uno expulsa y el otro los trae de nuevo a la ciudad. Claro, habría que señalar, para completar esta pequeña introducción a mi respuesta a tu pregunta, hay que complementar diciendo que Platón es monárquico, Aristóteles es republicano. Y los dos miran con temor y con distancia, con recelo, con preocupación a la democracia. Tanto Platón como Aristóteles. Entonces es interesante esto, ¿no? No guardan posturas políticas idénticas, sino muy, muy diferentes, ¿no? La república en Aristóteles está regida por la ley, que es la instancia suprema, que no se puede exceder, ¿no es cierto? Y en el caso de Platón está regida por el filósofo rey, por el saber, por el que conoce. Entonces son dos posturas bastante diferentes, ¿no? Pero en cuanto al arte, el uno es la inversión del otro. Entonces funciona el espejo, ahí cabe el espejo perfectamente, y dado que también los dos guardan la misma definición. El arte es imitación, que en Aristóteles estamos viendo el arte es representación. Habíamos representación de qué específica, o sea, aquí hay que ir avanzando un poquito en la poética, ¿no? Para Aristóteles, el arte representa fundamentalmente, y hay que señalar algo que es sumamente interesante,
En la poética, Aristóteles se limita a trabajar la tragedia. Él se limita a la tragedia. Señala de manera breve, muy rápida, la superioridad de la épica por sobre la tragedia, en dignidad, no tanto en términos estéticos, que no es hacia donde va Aristóteles, pero se queda con la tragedia. Dice algo acerca de la comedia, dice cosas como, por ejemplo, la comedia es el régimen de la democracia, pero no trata la comedia, trata la tragedia, que estaría entre la épica y la comedia. La tragedia está en el medio, ¿no es cierto? Es el justo medio, es una postura muy aristotélica, además, el justo medio, ¿no es cierto? Es la tragedia. Entonces, claro, ahorita vamos a entrar ya un poquito más en el tema de la tragedia, forzosamente, porque es lo que hace Aristóteles. Entonces, la tragedia representa acciones. Ese es el sentido fundamental del drama que va a tratar Aristóteles en la poética, del género dramático. Y el género dramático, el drama, es la representación integral de una historia que está constituida por un sistema de hechos o un sistema de acciones. Esa es la definición acá, ¿no es cierto? La historia, las acciones se ofrecen bajo las formas de lo verosímil, de lo necesario, las acciones, y por lo tanto son la imagen de la causalidad. De ahí el tema, la vinculación, el vínculo con el conocimiento. ¿Ah? Es sumamente interesante. El objeto primero de la representación es la acción, dice Aristóteles. Es más, dice el alma de la tragedia es la historia. ¿Sí? Está insistiendo constantemente sobre este hecho. La representación se enfoca en la acción, más no en los caracteres de los personajes. Es decir, los agentes quedan en un segundo plano con sus caracteres, con sus características, y lo primordial es la acción, es la historia. ¿No es cierto? Es decir, los caracteres de los personajes están determinados por las acciones de los cuales ellos forman parte. Es decir, hay una primacía de la acción en Aristóteles, en este régimen de la representación, ¿no? Hay una primacía de la acción por sobre los caracteres de los personajes. Y es muy antiplatónico ahí Aristóteles, muy antiplatónico, porque de alguna manera, si se observa bien, si se representarían caracteres de personajes, las características, las cualidades, ¿no es cierto? Es lo que los vuelve aptos a participar en una acción, ¿sí? Nosotros tenemos el plano fijo del personaje con sus caracteres en primer lugar, y en segundo lugar la acción. Eso sería anti-aristotélico y estaría más del lado de Platón, digamos, ¿no? Hasta cierto punto. No, para Aristóteles la acción está por sobre los actores. No habría que reducir la acción al plano de los actores, sino lo contrario, supeditar el actor a la acción. Lo que justifica al actor es la acción,
lo que le da sentido al actor y sus características es la acción. Ese es Aristóteles, ¿no? Entonces, ¿qué se representa? Se representan acciones. ¿Qué ocurre? Estamos en este juego de contrastes, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre en el siglo XX, en el arte, en el siglo XX? Y vámonos al arte dramático. Y vamos a uno de los exponentes esenciales del arte dramático en el siglo XX. Creo que fue premio Nobel, si no me equivoco. Me refiero a Beckett, ¿ya? Entonces, ahí está la puesta en escena de la destrucción del régimen de la representación en la dramaturgia de Beckett, ¿no? Posiblemente uno de los dramaturgos más importantes del siglo XX, más decisivos, más influyentes, es él. ¿Qué pasa en Beckett? ¿Qué contraste se puede hacer entre la obra de Beckett, la obra dramática o también narrativa, novelística de Beckett, o poética también, porque fue poeta, fue novelista y fue dramaturgo, en relación a lo que está planteando en este momento, en este punto Aristóteles? Es decir, la acción, ¿no es cierto?, es lo que prima. El objeto por excelencia de la representación es la acción, en el régimen de la representación, ¿no es cierto?, en la poética de Aristóteles. En Beckett, el drama llega al punto en el que la acción se suspende. Hay una parálisis de la acción, esperando a Godot, ¿no? Ahí estás esperando algo que nunca va a llegar. ¿Cuál es el sentido entonces ahí de la acción? Algo además que impide, por haber suspendido la acción, impide que se produzca cualquier tipo de desenlace. Hay una suspensión, en donde el desenlace también queda suspendido, puesto que no hay acción. Y hay la espera de algo que nunca va a llegar, de algo o de alguien que nunca va a llegar. Y en ese momento lo que adquiere preeminencia, relevancia, lo que se destaca es la presencia de los personajes y sus cualidades y sus características absurdas. Entonces, si ves que estamos en el siglo XX, es una deconstrucción radical de la poética de Aristóteles, teniendo en consideración que Aristóteles es aquel que permite el retorno del arte a la ciudad, ¿ya? Digamos que Aristóteles es el político permisivo, el político que trae, es esta figura la que está siendo deconstruida radicalmente por el arte contemporáneo, ¿ya? Entonces, en el arte ya no prima la acción, excepto en la dramaturgia hollywoodense, en donde ahí sí las normativas establecidas para el drama por Aristóteles se conservan de manera total. O sea, toda la dramaturgia producida en Hollywood está en conformidad absoluta con lo señalado por Aristóteles en la poética. Es decir, es una dramaturgia inscrita de manera total en el régimen de la representación. Es sumamente interesante eso, ¿no? Es hacer esa observación. Entonces, se destaca en la dramaturgia de Beckett, para terminar con este primer punto, el personaje
que además llega a un punto, el personaje, pero es un personaje en el cual la ausencia de acción lo vierte en el absurdo, ¿sí? Y lo precipita en una especie de desintegración de la persona. Es un personaje que se desintegra, el personaje beckettiano, ¿no? Que va perdiendo hasta la consistencia física en algunos casos, ¿no? Un proceso de deterioro hasta del cuerpo y de la palabra, del sentido, que sin embargo no restaura la acción, no restaura para nada la acción, ¿no? Justamente más bien es la inexistencia de la acción lo que sume al personaje en el absurdo. Es un poco lo que ocurre en el arte dramático del siglo XX, ¿no? Teniendo en consideración que Aristóteles es el drama. La poética es las leyes del drama, digamos. Él establece ahí cuáles son las leyes del drama. Leyes que se han cumplido cabalmente a lo largo de toda la historia de Occidente y que se conservan en el siglo XX en espacios vinculados al poder, fuertemente vinculados al poder, como es la dramaturgia de Hollywood, que tiene por ahí rupturas con el régimen representativo, pero que son marginales, digamos, ¿no? Que resultan siempre marginales, sin carecer de importancia, obviamente, ¿sí? Teniendo en cuenta que el arte en el siglo XX tiende a lo marginal, se automargina. Entonces, sí hay expresiones de esa índole, incluso en Hollywood, hay que decirlo, ¿sí? grandes producciones. Esa sería la primera, ¿no? La segunda es más difícil. Tu segunda pregunta es más difícil. ¿Cómo es posible vincular la crisis de la representación que se produce en el arte? ¿Cómo se entiende esta crisis? El arte llega a un punto en el cual se excluye del régimen de la representación. Entonces, a lo mejor se podría hablar de una crisis, de una extenuación, de un agotamiento del régimen de la representación, cuya expresión en parte es tomada en cuenta, en consideración por las vanguardias, ¿no? Que ellas como que también en parte son un eco de esa crisis del régimen de la representación. Y hay en la política cada vez más se viene hablando ya desde hace algún tiempo, en el siglo XX sobre todo, de una crisis casi ya permanente del régimen representativo. Del régimen representativo que funciona sobre la base de la delegación. ¿No es cierto? Es la delegación de la soberanía, la delegación del poder, la delegación de la voluntad de los mandantes, delegan su voluntad a los mandatarios, ¿no es cierto? Entonces, en esta lógica de representación, el gobernante, el mandatario, tiene que dar cumplimiento a la voluntad del mandante, del ciudadano. Es una de las lecturas posibles del régimen de la representación. Se justifica muchas veces esta relación de delegación aludiendo al hecho de que las comunidades, las sociedades han crecido numéricamente al punto de que han vuelto casi impracticable la democracia directa.
y de ahí se ha hecho cada vez más vigente el recurso a la democracia representativa, al régimen representativo, de la representación. Más allá de los medios tecnológicos con los que dispone la humanidad actualmente, resulta difícil, extremadamente complejo, implementar un ejercicio de la democracia directa, digamos. Entonces ahí viene la representación. ¿Por qué está en crisis el régimen representativo? Además que tiene que ver con una crisis de las instancias mediadoras entre el gobernante y el pueblo. Hay instancias mediadoras, parlamentos, partidos, sindicatos, formas que han caído en una especie de obsolescencia, ¿no es cierto? Y que ya no funcionan de la manera que deberían funcionar. Entonces, a pesar de que se siguen de alguna manera manteniendo, ¿ya? Entonces, frente a eso, se apela a la relación directa entre el gobernante y el pueblo, sin mediación, sin instancias mediadoras que han entrado en crisis. Y esta relación directa es lo que algunos pensadores llaman el Estado social. Negri tiene un libro que se llama La forma Estado, que es interesante, que él habla del Estado social, esta relación directa entre el líder y la masa, que es un poco el escenario casi permanente de la política en nuestro medio, en confrontación siempre y un cuestionamiento permanente a las instancias intermediarias, ¿no? Cada vez más deslegitimadas, ¿sí? y la consolidación de este vínculo directo entre las masas y tenemos ahí en la historia del Ecuador, de la política, figuras emblemáticas, ¿no? Ahí está Velasco Ibarra, por ejemplo, ¿no? Algunos dicen que se habla ahí de populismo también, ahí es cuando se introduce el término populista, ¿no es cierto? Y se habla de que se exigía esta forma como un mecanismo de control más eficiente sobre la masa, ¿sí? Por parte del poder o de los poderes, que es necesaria como una forma más eficiente de control. Más religiosa, se cambia la delegación por salvación. Además, está acompañada por este tipo de perfecto lo que tú estás señalando ahí, ¿no? Claro, es la salvación en adelante es la que prima, ¿no es cierto? Y ya sabemos todo lo que eso puede llevar y está llevando en el Ecuador y en América Latina, ¿sí? Entonces, ahí hay una crisis de la representación, de la representatividad, etcétera, en política. Concomitante, en el arte tenemos que el régimen de la representación, que se constituye a partir de la poética de Aristóteles, entra en crisis en el siglo XX y cada vez y de manera cada vez más acentuada, para dar lugar a la configuración del arte, de la escena poética, para seguir un poco con este término de Aristóteles, que a mí me convoca muchísimo, más allá de lo que él diga con respecto a eso, o recogiendo algunas cosas que el propio Aristóteles dice. Se configura una escena poética en el arte en donde
el arte se convierte en ejecutoria, en ejecución, cada vez más, ¿no? Es decir, ya no es la exposición de una forma representada, que hay que poner en relación con el objeto, independientemente cuál sea este, ¿sí? Ya no es eso, sino es la exhibición del cuerpo de la obra en el proceso de su gestación. Entonces, como que el arte, el sentido del arte, digamos, o los sentidos del arte, están muy vinculados, por decirte algo, a la escena musical, por ejemplo, ¿no? La escena musical entendida como una ejecutoria. ¿Ejecutoria de qué? De sí misma. Eso ocurre en este régimen no representativo. Ya no se hablaría de régimen incluso, porque el régimen de la representación es para señalar justamente este tema de la autoridad y del poder por sobre el arte, ¿no? que expulsa y que abre las puertas, ¿sí? Consecutivamente, ¿no? Entonces, acá más bien es una ostentación. El arte ostenta en su cuerpo mismo la lógica de su propia producción. Ahí ya no se hablaría de representación, pero entonces, claro, ahí lo que prima ya no es la acción, sino una especie de exhibición fugaz. ¿Ya? Exposición. Es una exposición que vulnera el cuerpo del arte, pero toda exposición vulnera, pero eso también abre para que el espectador ponga de sí, ¿no? Solamente el cuerpo vulnerado, enamorado, amoroso, permite justamente que el otro irrumpa para que lo transforme, ¿no? Le modifique, digamos, el arte se pone en las manos del espectador. Bueno, tal vez ahí siguiendo un poco a la lógica que desarrollaba Walter Benjamin en uno de sus textos, la obra de arte en la época de la reproducción técnica. Efectivamente, se nos fue el tiempo y quedan múltiples preguntas. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Fernando Albán, a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.